Do you feel the vibes? Vamos a hablar ahora de la identidad individual y la identidad colectiva. Antes de empezar a hablar de las diferencias, vamos a definir qué entendemos por identidad. La identidad es el conjunto de elementos o características que nos definen de manera individual quiénes somos o de manera colectiva quiénes somos nosotros. ¿Sale? Entonces recordemos, en principio la identidad tiene que ver con el conjunto de elementos o características que nos definen a nosotros como únicos, ¿sí? Es decir, quién soy yo y por qué es que soy único. ¿Cuáles son ese conjunto de elementos y características que me definen a mí? ¿Sale? Y cuando hablamos de una identidad colectiva, hablamos entonces de ese conjunto de elementos o características que nos definen a nosotros como grupo y que somos únicos, ¿sale? Y que somos un grupo y cada uno de nuestros miembros entonces posee esas características que nos define como grupos, ¿sale? Bien, vamos a empezar a hablar de un ejemplo básico. Tenemos a Juan, ¿no? Juan tiene un conjunto de características. En principio se llama Juan, tiene un nombre y probablemente tenga un apellido, tenga dos apellidos. ¿Qué otras características tiene Juan? También es un varón, ¿sí? Tiene una estatura determinada, tiene un peso determinado, tiene un color de piel, un color de sus ojos, un color de sus cabellos, habla una lengua, la que sea, pero tiene una lengua, tiene sus propias creencias, sus valores, y un conjunto de elementos y características que lo definen a él como Juan. A lo mejor es inteligente, es empático, ¿sí? Tiene un conjunto de cualidades y de virtudes, pero también tiene defectos. Y también esos defectos forman parte de la identidad de Juan, ¿sí? Todo ese conjunto de elementos y de características definen a Juan como una persona única, ¿sí? Sus gustos, a lo mejor a Juan le gusta el rock, ¿no? A lo mejor a Juan le gusta, en lugar de la Coca-Cola, le gusta el jugo de naranja. Todo un conjunto de gustos forman parte también de la identidad de Juan. Sus pensamientos, sus emociones, sus gustos, su temperamento, a lo mejor es enojón, es alegre, es divertido, es introvertido o extrovertido. Todas esas características forman la identidad de Juan. En este caso estamos hablando de la identidad individual, porque estamos hablando de aquellas características que definen a Juan como persona única. Es cierto, a lo mejor su vecino también se llama Juan, pero su vecino no tiene los mismos gustos, no tiene el mismo temperamento y por lo tanto no son lo mismo, ¿sí? Entonces, estas características juntas son las que hacen la identidad individual de Juan. Por otra parte, tenemos aquí a un grupo. Este grupo es el de los emos. Este es un colectivo. Ellos poseen cualidades o características en común, ¿sí? Estas características que poseen son en común y que los define como miembros del grupo. Si ustedes conocen a una persona que es emo, van a enumerarme sus características. A lo mejor el corte de cabello, el gusto por la ropa de negro, el gusto por la música triste, ¿sí? Una de sus características de este grupo a lo mejor tiene que ver con su constante como tendencia hacia el suicidio
o de tratar de satisfacer o de calmar un dolor a partir de generarse un dolor físico, es decir, tratar de mitigar un dolor emocional a través de un dolor físico y se cortan las manos, etcétera, ¿sí? Eso es elementos o características le dan identidad a este grupo. Y nosotros sabemos que ellos son emos. ¿Por qué son emos? Pues porque poseen todas estas características. Y podemos hablar de otro grupo, de los indígenas de Iztayutla, por ejemplo. Tienen un conjunto de características que los hace ser parte de ese grupo o que los define como grupo. Tienen la creencia en algo, tienen una lengua, un color de piel, tienen elementos sagrados que son considerados por ellos, ¿no? Como por ejemplo el tatamandón, etcétera, ¿sale? Entonces, ese conjunto de elementos o características en común que tiene ese grupo es lo que los define como grupo, ¿sale? Y por lo tanto hablamos de que es una identidad colectiva, tienen una identidad, ¿sí? Y su identidad colectiva se define justamente por esas características, que puede ser su lengua, su color de piel, sus costumbres, sus ritos, sus mitos, sus leyendas, sus tradiciones, sus formas de pensar, sus dioses, sus creencias que ya decíamos, sus fiestas, su forma de organización, su lengua. Todos esos elementos forman la identidad colectiva. Porque ¿cómo vamos a reconocer a ese grupo? Por todos esos elementos y esas características, ¿sale? Hasta aquí entonces hemos explicado lo que es la identidad colectiva y la identidad individual. Esta identidad individual, por supuesto que está influenciada por la identidad colectiva, y esta identidad individual es la que forma las identidades colectivas. ¿Por qué? Porque este grupo está formado por personas, ¿no? Y es cierto, estas personas, cada una tiene su propia identidad. Forman parte de un grupo, pero también tienen su propia identidad, ¿no? Ninguna persona vive sola en el mundo, siempre vivimos en sociedad, en grupo, y por lo tanto somos parte de una identidad colectiva, ¿sí? ¿Cómo reconocemos la identidad colectiva? Pues a través de la identidad individual, ¿sí? Y la identidad individual siempre está influenciada por la identidad colectiva. Si volvemos al ejemplo de que estos son emos y pensamos que Juan es miembro de este grupo, pues entonces dentro de la identidad individual de Juan, pues también está el corte de cabello, el gusto por la música triste, el gusto por la ropa o la vestimenta de color negro, la tendencia o la creencia o la ideología de calmar los dolores emocionales a través de dolores físicos. Todos esos también serían elementos de la identidad individual de Juan, pues porque forma parte de este grupo, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de identidad individual, identidad colectiva, no los pensemos como dos cosas separadas, sino más bien la identidad colectiva influye en la identidad individual, y en la identidad individual vamos a reconocer la identidad colectiva. Es decir, en esta persona vamos a reconocer a qué grupo pertenece por las características que posee de manera colectiva, ¿sale? Hasta aquí dejamos la explicación de este tema y complementario con la lectura que ustedes tienen en sus manos.